Hace poco me plantearon la siguiente pregunta que encontré tan interesante que he querido documentar en este vídeo. La pregunta era qué sentido tiene fabricar getters y setters dentro de las clases de Java cuando directamente puedo tener atributos públicos y asignarles valor utilizándolo igual y recuperar su valor directamente utilizando el nombre del atributo. Es decir, ¿qué ventaja me puede aportar aquí un getter y un setter que no me puede aportar tener acceso público directamente al atributo? Esta es una pregunta completamente legítima, y bajo mi punto de vista lo que prueba es que a pesar de que las introducciones a la orientación a objetos y la encapsulación en Java se están haciendo bien para que la gente entienda bien qué es un getter y un setter, tampoco cuentan del todo alguna de las ventajas avanzadas que nos permite tener un getter y un setter. Pero antes la palabrería técnica. Los getters y los setters son esencialmente esas funciones que nos encontramos o que hacemos en el lenguaje de programación Java, donde escribimos una función que empieza por get, que se denomina getter, que sirve para recuperar un atributo, y una función que empieza por set, que sirve para cambiar el valor del atributo. Si ahora en este caso hago el atributo nombre de tipo private, lo que tengo es una función pública que me permite recuperar de manera indirecta lo que vale ese atributo privado para que por fuera se pueda ver, y una función pública, que es el setter, que me permite de manera indirecta cambiar el valor del atributo utilizando una función de por medio o un método de por medio. Cuando yo hago mi atributo privado y tengo un getter y un setter que tienen el mismo sufijo, en este caso nombre, lo que tengo esencialmente es una propiedad denominada nombre que se controla mediante este par de métodos, el getter y el setter. Y la consecuencia de hacer esto es que cuando yo ahora guardo este código, mi función main inmediatamente se rompe porque ya no puedo utilizar el atributo nombre de manera directa. Tengo que utilizar, por ejemplo, p.setNombre de Juanito, y para recuperar el nombre tengo que utilizar la función getNombre obligatoriamente. Esto es encapsulación 101, esconder la implementación interna y utilizar una serie de métodos controlados para rescatar la información que corresponde a cada una de las clases. Sin embargo, este ejemplo tan simple no muestra esas ventajas avanzadas de las que os estoy hablando, porque solamente tiene una línea de código por cada una de las funciones. La principal ventaja de utilizar un getter y un setter por encima de tener un atributo público es que ahora con esa encapsulación podemos controlar mejor lo que hace cada una de estas funciones sin tener que molestar al código que lo está invocando. Es decir, mientras mi getter y mi setter se comporten como se tiene que comportar cualquier getter y cualquier setter, uno para recuperar información y otro para modificar información, lo que ocurre entre este par de corchetes es cosa exclusiva de esta clase y nadie afuera le tiene que importar lo que ocurra. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy utilizando una vez más un atributo público para modificar información. Por ejemplo, p.nombre es igual a Juanito. Uno de los problemas de este sistema es que no permite hacer validación, es decir, yo a mi persona puedo asignarle cualquier información aunque sea ilegal guardar ese tipo de campos. Por ejemplo, podría hacer p.nombre es igual a null, p.nombre es igual a cadena vacía, e incluso podría ponerle como nombre caracteres que no se corresponden con los que una persona podría tener. Y como estoy directamente asignándole un valor a un atributo, no hay nadie que me pueda parar los pies. Es decir, no hay nadie que me pueda detener antes de hacer esta asignación para decir, oye, no puedes asignar un nombre vacío o un nombre ilegal a una persona. Cosa que si tuviese un getter y un setter no pasaría. Por ejemplo, en este caso yo puedo hacer mi atributo nombre privado y puedo poner en mi setter un código de validación que detecte que nombre es igual a null o que nombre está vacío, mostrándome un error o lanzándome una excepción, por ejemplo un runtime exception, en caso de que esté intentando asignarle un valor inapropiado. De este modo, si yo ahora llamo a mi setter utilizando un valor que no puede ser asignado a la variable de una manera legal, me mostrará un mensaje de error, en vez de dejarme avanzar y tener una instancia de clase que tenga información no válida. Es decir, lo que la mayoría de ejemplos de encapsulación no muestran, cosa que tampoco les juzgo porque lo hacen para hacer más fácil de comprender el concepto de encapsulación, es que dentro de estos corchetes podemos escribir cualquier tipo de código. La única condición es que cualquier código que llame mi setter, pues se supone que tiene que asumir que cuando se llama al setter va a modificarse la información contenida en una clase. De manera similar, mientras mi getter me recupera información, a cualquier clase que esté invocando mi getter le tiene que importar cero lo que ocurra entre este par de corchetes. Es decir, yo puedo modificar el comportamiento interno de este método y mientras se comporte como cabe esperar, a nadie le tiene que importar que haya hecho cambios. Por ejemplo, imaginemos por un momento que yo quiero validar y limpiar correctamente el nombre. En este caso yo lo estoy poniendo completamente en mayúsculas, así que cuando me devuelve el nombre también se pone completamente en mayúsculas. Pero imaginemos que quiero modificar la manera en la que se recupera el nombre para que se haga como se tienen que escribir los nombres, que es primera letra de cada palabra en mayúscula y resto de letras en minúscula. En este caso concreto voy a hacer un ejemplo simple, me perdonará la gente que tenga nombres compuestos, pero lo voy a hacer solamente para nombres que tengan una palabra, pero yo podría limpiarlo, por ejemplo, pasándole a minúsculas todo el nombre, por ejemplo, usando nombre.toLowercase, recuperando la inicial del nombre, por ejemplo, con nombre.toUppercase.charat0, y luego devolviendo la concatenación de inicial más minus.substring de 1.
es decir, la primera inicial en mayúsculas y luego el resto de la minúscula. Mientras esté devolviendo un valor que semánticamente se ajuste a lo que cabe esperar de un nombre, a nadie por fuera le tiene por qué importar lo que acabe de hacer. Y lo más importante, como veis, no he hecho ningún cambio a mi clase, sin embargo, cuando la ejecuto sigue comportándose como cabe esperar, porque los cambios los estoy haciendo dentro de la implementación interna de mi persona, pero no los estoy haciendo fuera. Es decir, a cualquiera que use este getNombre le tiene que importar cero que haga cambios aquí mientras sean correctos, pero esa es una cuestión que es privada de esta clase porque es lo que está entre este par de corchetes. Dos ejemplos más de por qué los getters y los setters son mucho más convenientes que tener un atributo público. Imaginemos que en algún momento nuestro código evoluciona lo suficiente como para tener un directorio, es decir, una clase auxiliar de la cual en este caso recuperaríamos los nombres. La fuente de verdad cuando ahora llamemos a getNombre será el directorio, así que yo una cosa que puedo hacer ahora es cambiar la implementación de getNombre para que cuando se invoque se haga directorio.descargarNombre. Es decir, ahora cuando llames a getNombre para recuperar el valor de la propiedad nombre, no simplemente se devolverá el valor de este atributo, sino que se invocará otro código completamente diferente para recuperar algo, por ejemplo, a partir de Internet. Esto es algo que si mi nombre fuese un atributo público no podría hacer, porque tendría que cambiar todas y cada una de las 100 o 200 instancias de persona para modificar cualquier acceso a la variable o al atributo nombre y cambiarlo por el nuevo código, algo que sería un poco más complicado de hacer, incluso en algunos casos imposible si el código se está usando fuera de nuestro control. Sin embargo, como en este caso hemos usado encapsulación y estamos protegiendo lo que vale los atributos y te estamos dando acceso únicamente a través de métodos getter, yo puedo cambiar lo que hace esto sin que nadie por fuera se tenga por qué enterar. Y otro ejemplo sofisticado de esto podría ser los getters y los setters virtuales. Es decir, en este caso yo tengo un getter y un setter que hipotéticamente podrían estar atacando a un atributo de la propia clase. Pero imaginemos por un momento que yo fabrico un método llamado getApellido que devuelva un string y un método llamado setApellido que acepte un string. De puertas para afuera, como yo tengo un getApellido y un setApellido, podemos asumir que existe una propiedad denominada apellido que puede ser accedida y que puede ser cambiada. Sin embargo, en este caso no vamos a escribir ningún atributo, sino que vamos a hacer un código personalizado que haga algo un poco más sofisticado. Por ejemplo, vamos a hacer que cuando llames a setApellido se utilice la clase files del paquete javanio, por ejemplo, para escribir dentro de un archivo una cadena de caracteres. En este caso, preparo un archivo llamado apellido.txt y escribo directamente sobre ese apellido la cadena de caracteres apellido. Es decir, cuando tú llames a setApellido, lo que ocurrirá es que se escribirá dentro del archivo apellido.txt el apellido que me hayas pasado. Por supuesto, habrá que ponerle un try catch porque se supone que un getter y un setter no pueden devolver excepciones para que sean propiedades de verdad. De una manera similar puedo hacer que cuando llames a getApellido se prepare el acceso al archivo apellido.txt y se haga una llamada al método files.readString para poder recuperar lo que vale ese archivo. En ese caso se devuelva mediante un return. En caso de que no se pueda recuperar, vamos a hacer que se devuelva una cadena vacía simplemente porque no quiero preocuparme de eso ahora. Pero lo importante aquí es que ahora yo por fuera puedo llamar a setApellido y a getApellido y no me voy a enterar, si no miro la implementación interna de la clase, de que cuando yo escribo Pérez, lo que se está haciendo es escribir un archivo llamado Pérez, que se va a recuperar cuando ponga getApellido. ¿Por qué? Porque ese es un aspecto interno de la clase. Por fuera yo lo ejecuto y se comporta como cabe esperar, y eso sí, como efecto colateral, ahora se ha creado un archivo llamado apellido.txt con el apellido que yo le he puesto inicialmente. Pero lo que haga cuando yo llamo a setApellido o cuando yo llame a getApellido es una cosa interna que no me tiene que importar por fuera y que lo hace mucho más flexible. En este caso, apellido es una propiedad virtual, pero como estáis viendo no existe ningún atributo llamado apellido de manera interna en la clase, sino que se ejecuta un código completamente diferente. Eso sería todo en esta lección. Si te ha gustado este vídeo, dale al botón me gusta para que pueda llegar a más gente. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.